Episodio número 3485. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya el cierre de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 2, el mensaje de la cruz. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y durante esta semana hemos visto diversas partes de esta lección número 2, las cuales vamos a estar viendo más adelante a manera de repaso. Y obviamente ya completamos el ciclo de comentarios que hemos escuchado del doctor Luis Gregorio, los cuales han sido de gran bendición para complemento de estos estudios. Al final del programa, como en cada cierre, también compartiremos los contactos o las vías de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para captar el mensaje y que si hay algo que no se ha entendido de esta lección de esta semana, tú nos ayudes a captar dicho mensaje, que también esto sea de bendición para todo el que podamos conectar y que de esa manera tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mensaje de la cruz. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones, en este caso se recomienda la lectura del libro El deseado de todas las gentes y específicamente el capítulo 78, El Calvario. Repetimos, el Calvario del libro El deseado de todas las gentes, capítulo 78. A continuación vamos a compartir una cita, la cual se encuentra dentro del libro Los Hechos de los Apóstoles, dentro del capítulo 24, Corinto, y específicamente la página 199 y el párrafo 1. Noten lo que dice esta poderosa cita. En el pensamiento de las multitudes que viven, hoy la cruz del Calvario está rodeada de sagrados recuerdos, se relacionan con las escenas de la crucifixión, sagradas asociaciones. Pero en los días de Pablo, la cruz se consideraba con sentimientos de repulsión y horror. El exaltar como salvador de la humanidad a uno que había muerto en la cruz provocaría naturalmente el ridículo y la oposición. Pablo sabía bien cómo sería considerado su mensaje, tanto por los judíos como por los griegos de Corinto.
Entre sus oyentes judíos había muchos a quienes escolerizaría el mensaje que él estaba por proclamar, y a juicio de los griegos, sus palabras serían absurda locura. Sería considerado mentalmente débil por tratar de mostrar cómo la cruz podría tener alguna relación con la elevación del género humano o la salvación de la humanidad. Pero para Pablo, la cruz era el único objeto de supremo interés, desde que fuera contenido en su carrera de persecución contra los seguidores del crucificado Nazareno. No había cesado de gloriarse en la cruz. En aquel entonces se le había dado una revelación del infinito amor de Dios, según se revelaba en la muerte de Cristo, y se había producido en su vida una maravillosa transformación que había puesto todos sus planes y propósitos en armonía con el cielo. Desde aquella hora había sido un nuevo hombre en Cristo. Sabía por experiencia personal que una vez que un pecador contempla el amor del Padre, como se lo ve en el sacrificio de su Hijo, y se entrega a la influencia divina, se produce un cambio de corazón, y Cristo es desde entonces todo en todo. Del libro Los Hechos de los Apóstoles, dentro del capítulo 24, Corinto. Y debemos al menos brevemente comentar algunas de estas ideas que se presentan aquí en esta interesante cita. La primera idea que podríamos resaltar es la de que el exaltar como Salvador de la humanidad a uno que había muerto en la cruz provocaría naturalmente el ridículo y la oposición. No por nada se considera como locura para los gentiles, como algo totalmente descabellado el decir y creer que alguien que había sido muerto en el peor lugar, o en la silla eléctrica sería en este entonces, o cadena perpetua, o muerte de una manera trágica como paredón, sería algo exaltado. Así de locura fue para ellos escuchar esto, y obviamente Pablo lo estaba haciendo porque él entendía que ellos no sabían el significado, pero obviamente más adelante le podría dar esa explicación como bien lo hizo. También me pareció impactante de que sería considerado mentalmente débil por tratar de mostrar cómo la cruz podría tener alguna relación con la elevación del género humano o la salvación de la humanidad. Pero por eso Pablo hizo algo brillante para los gentiles especialmente, porque él demostró cómo esa cruz, aunque menospreciada, aunque un método bárbaro y cruel de muerte, Cristo la convirtió en un lugar de exaltación para la humanidad debido a que Él, siendo el Dios del universo, el único Dios verdadero, el único Dios que existe, había venido a morir de una manera tan horrible, definitivamente que eso le daba un nivel a la humanidad por encima del que ella podría haber tenido anteriormente, porque Cristo eleva a la humanidad al poner bajo el ropaje de la divinidad dicha humanidad. También la parte final de la cita, me gusta mucho la idea de que Pablo sabía por experiencia personal que una vez que un pecador contempla el amor del Padre, como se lo ve en el sacrificio de su Hijo, y se entrega a esa influencia, se produce un cambio de corazón. Y Cristo es desde entonces
todo en todo. Me encanta esa idea porque tengo una serie que se titula Todo en mí cambió y es lo que yo siempre digo. Cuando una persona sabe lo que Cristo ha hecho por ella, no hay forma de que esa persona sea la misma. Pasamos entonces a las preguntas para meditar y luego entonces al breve repaso. La primera pregunta: en el huerto de Getsemaní, Jesús dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. En Mateo capítulo 26, versículo 39. ¿Qué nos dice esta oración acerca del inmenso precio que Jesús pagó en la cruz? Nos dice que nuestra salvación tuvo un costo infinito. No fue un sacrificio simbólico ni sencillo. Jesús entregó su vida y soportó el peso del pecado para que nosotros pudiéramos recibir perdón y vida eterna. Esa es nuestra respuesta. La siguiente pregunta. Pablo dice: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Primera de Corintios 1:25. ¿En qué aspectos es la sabiduría de Dios tan diferente de la humana? Cuando Pablo dice esto, no está afirmando que Dios pueda ser insensato. Está diciendo que aún aquello que el ser humano considera absurdo en el plan de Dios es infinitamente superior a la mayor sabiduría humana. Esa es nuestra respuesta. Y me gusta mucho una cita, no recuerdo exactamente dónde está, pero sé que es de los escritos proféticos de Elena de White, donde ella menciona que si pudiésemos ver el fin desde el principio, le pediríamos a Dios ser guiado de la misma manera como Él nos ha guiado hasta el presente. Y yo creo que eso es parte de lo que la necedad del hombre, la sabiduría del hombre, no se compara a lo que nosotros consideramos necedad de Dios. Porque uno dice: Señor, ¿y por qué tú permites esto? Pero si pudiéramos ver lo que Dios sabe, entonces le pediríamos a Él: sigue dirigiéndonos como hasta ahora. La siguiente pregunta. El mensaje de un Cristo crucificado era un escándalo para los judíos y una locura para los griegos. ¿Qué temas bíblicos que predicamos hoy pueden producir el mismo efecto en el público moderno y por qué? Nosotros hemos resaltado 4. Puede que hayan más, pero resaltamos esto. Número 1, la segunda venida de Cristo. Número 2, el sábado como día de reposo. Número 3, la salvación únicamente por medio de Jesucristo. Y número 4, la resurrección de los muertos y la vida eterna. ¿Por qué esto produce ese efecto? Porque al igual que en los días de Pablo, el Evangelio se enfrenta al orgullo humano y desafía las ideas predominantes de cada época. Esa es nuestra respuesta. Excelente información la que estamos recibiendo aquí. Yo espero que cada uno de ustedes haya notado estas respuestas y si no, puede entonces atrasar el audio y volver y copiarla. La cuarta pregunta, para luego entonces pasar al breve repaso. Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Eso lo dice en 1 Corintios 2:14. ¿Cómo podemos entonces hablar de Jesús a estas personas de una manera que pueda tocar sus corazones? ¿O tal vez solo nuestras acciones pueden lograrlo? Primeramente, para hablarles a otras personas, lo primero que debemos hacer es orar. Lo segundo, presentar a Jesús con sencillez y amor. Lo tercero, escuchar atentamente el testimonio o la experiencia de la otra persona. Y por último, tú y yo debemos dar un testimonio personal.
No solo las acciones pueden lograr ese efecto, se necesitan ambas cosas, tanto las palabras como las acciones. Esa es nuestra respuesta. De manera que pudiéramos resumir lo que tanto el precepto como el ejemplo son necesarios a la hora de predicar el Evangelio. Pasando entonces al breve repaso, el pasado sábado domingo estuvimos viendo el Evangelio de la cruz y se hacía la pregunta de qué punto importante señala Pablo en 1 Corintios capítulo 1 del 17 al 31. Pablo señala algunos puntos importantes. Número 1, la cruz es el corazón del Evangelio. Número 2, el mensaje de la cruz parece una locura para quienes no creen. Número 3, la sabiduría humana no puede conducir a la salvación. Y número 4, Cristo crucificado desafía las expectativas humanas. Eso y más aprendimos el sábado domingo. En la parte del lunes estuvimos viendo necedad para los que perecen. Y se mencionaba en 1 Corintios 1, 20, 21, 23, 25 y 27 cómo nos ayudan estas referencias a la necedad, a comprender lo que Pablo quiso decir cuando afirmó que el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden. Estas referencias muestran que el mundo considera la cruz una necedad porque no entienden el plan de Dios. Sin embargo, lo que parece débil o insensato para los seres humanos es realmente la sabiduría y el poder de Dios para salvarnos. Eso y más aprendimos ese lunes. En la parte del martes estuvimos viendo poder para quienes están siendo salvados. Y aquí se mencionaba lo que logró Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Jesús logró nuestra reconciliación con Dios y llevó sobre sí nuestros pecados. Por medio de su muerte en la cruz, nos ofreció perdón y paz con Dios. Estuvimos viendo también que la paga del pecado es la muerte, pero que el don gratuito es vida eterna en Cristo Jesús. Esto reafirma lo que Pablo decía en 1 Corintios 1, 18 y 19. Porque la cruz es el poder de Dios para salvar. Aunque el mundo la considere una necedad, solo Cristo puede librarnos de la muerte. Eso y más estuvimos aprendiendo en la parte del martes. Ya en la parte del miércoles estuvimos viendo un Mesías crucificado. Y aquí leíamos en Hechos 13 del 16 al 47, especialmente los versículos 26, 38 y 47, lo que nos enseña este pasaje sobre el significado de la cruz. La cruz es el cumplimiento del plan de salvación. También ofrece perdón a nuestros pecados. La cruz es la única que hace posible la salvación para todas las personas. Y la cruz es la única que justifica al creyente. Eso y más aprendimos el miércoles. Ya en la parte del jueves estuvimos viendo Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y se mencionaban algunas palabras que eran claves, como por ejemplo poder, sabiduría, insensato y débil. Y decíamos, ¿qué quiere decir Pablo con eso? Pablo quería decir con poder que el verdadero poder se manifiesta en la cruz. Cuando habló de sabiduría, el plan de salvación de Dios está en Cristo Jesús. También, cuando habló de debilidad, quiso decir que aunque los judíos creían que la cruz era una debilidad, realmente en la cruz fue donde Jesús venció la muerte. Eso y más aprendimos el jueves. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en toda esta semana? Hemos aprendido que la cruz de Cristo
es el corazón del Evangelio y la mayor manifestación del amor, la sabiduría y el poder de Dios. También aprendimos que lo que el mundo considera una derrota fue el medio que Dios utilizó para salvar a la humanidad. Eso y más aprendimos durante toda la semana. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos en esta hora por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por enviarlo. Te damos gracias porque por su muerte en la cruz, todo ser humano que se arrepiente puede alcanzar perdón y vida eterna. Por eso en esta hora te pedimos que tú nos ayudes a reconocer nuestros pecados, a pedir perdón y que todos juntos, las personas que nos escuchan, nuestros oyentes y aquellos que aún no han aceptado a Cristo, que todos juntos, en un día no muy lejanos, podamos irnos al cielo y estar con nuestro Dios. Todos estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espere para la próxima semana nuestra lección número 3, titulada Unidad en Cristo. Esta semana hemos estudiado la lección número 2, el mensaje de la cruz. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. También se pueden comunicar con su servidor vía WhatsApp al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.